Vamos a empezar con esta carrera contrarreloj que hay en España para formar gobierno luego de que las elecciones generales del pasado 20 de diciembre ninguna de las fuerzas políticas alcanzara la mayoría necesaria. Ruth, la incertidumbre predomina en el panorama político español. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, sigue buscando la forma de bloquear un nuevo gobierno de Mariano Rajoy y para ello parece que estaría incluso dispuesto a pactar con la creciente fuerza política Podemos, que ha sido vinculada con el chavismo venezolano. Vamos a saludar a esta hora en Madrid a Marcelo Moncayo, nuestro periodista permanente de NTN 24 en España. Marcelo, un buen día, adelante. Hola, ¿qué tal, Ruth, Karen? Un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia aquí en la mañana. Me encuentro en los exteriores del Congreso de los Diputados de España y aquí todo indicaría que se alejan cada vez más las posibilidades de Mariano Rajoy para ser investido nuevamente como presidente del gobierno. Rajoy no logra que otros grupos políticos que tienen representación aquí en la Cámara Baja de alguna manera confíen en él y lo apoyen para que obtenga la mayoría absoluta que le permita ser investido. Y desde ayer todo el mundo habla de un pacto, inclusive algunos lo califican como posible pacto secreto entre el Grupo Socialista, dirigido por Pedro Sánchez, y la coalición de Podemos, el partido político Podemos, dirigido por Pablo Iglesias. Una coalición que podría permitirle en segunda votación a Pedro Sánchez alcanzar la presidencia del gobierno luego de que Mariano Rajoy posiblemente fracase en su intento de ser investido como presidente. Por eso, para debatir este tema, hemos invitado al destacado analista político español Luis Arroyo, quien es consultor político y experto en campañas electorales. Luis, gracias por estar con nosotros en la señal internacional de NTN 24. ¿Quién tiene más posibilidades en este momento después de que desde el 20 de diciembre vemos que Mariano Rajoy poco o nada ha logrado conseguir a manera de acuerdos o de apoyos? Y Pedro Sánchez lo estaría haciendo y contundentemente aliándose quizás con Pablo Iglesias y con el Partido Nacionalista Vasco. Pedro Sánchez no solamente tiene el derecho y la legitimidad, sino la obligación de, en caso de que la fuerza política más votada, que es el Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, el presidente en funciones, en caso de que él no pudiera formar gobierno, él tiene la obligación de intentar formar un gobierno alternativo que sería muy probablemente un gobierno que efectivamente necesitaría el apoyo para la investidura de Podemos, necesitaría también apoyos adicionales porque los números no dan. Y bueno, todo el mundo sabe que esa es una posibilidad que el propio Sánchez ha reconocido y que va a intentar, ¿no? Hay que esperar todavía porque mañana viernes tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez tienen conversación con el rey donde le expondrán las posibilidades, los apoyos que tienen. Es previsible que el rey encargue a Mariano Rajoy intentar formar gobierno. Es previsible que Mariano Rajoy presente su candidatura cuando toque. Pero si él no puede formar gobierno, pues probablemente lo hará Pedro Sánchez, sí. Pero si Pedro Sánchez toma la decisión de hacer gobierno pactando con Podemos, que está intentando que se permita un referéndum secesionista en Cataluña, ¿no es quebrantar los principios de los socialistas con tal de poder llegar al poder? Sí, el Partido Socialista se ha mostrado siempre contundentemente en contra de la independencia de Cataluña, primero, y segundo, también en contra de esa consulta, ese referéndum ilegal que el gobierno autónomo de Cataluña intenta promover. Podemos parece haber olvidado o haber dejado en un tercer o cuarto plano la cuestión de la independencia de Cataluña precisamente para facilitar un entendimiento con el Partido Socialista. Yo creo que lo que va a suceder es que los dos partidos, tanto el PSOE como Podemos, probablemente pongan sobre la mesa una agenda social, una agenda progresista, de cambio más en el ámbito de lo social, en el ámbito de la atención a la situación de crisis económica que todavía hoy sufre España, y que dejen el asunto territorial en un segundo plano. Pero todavía es pronto para saber, porque lo que está haciendo el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, es dejar todavía que sea Mariano Rajoy quien lleve la iniciativa. Las conversaciones son todavía muy iniciales, no tienen nada de secretas, son conversaciones todavía muy iniciales porque quien tiene el turno ahora es Mariano Rajoy, que debe intentar formar gobierno. Si no puede hacerlo, entonces será el turno de Pedro Sánchez. Pero desde las mismas bases o desde la cúpula, los varones, como se le dice aquí en España, a las cabezas visibles del Partido Socialista, no están muy de acuerdo de que Pedro Sánchez quiera tomar decisiones por sí solo. Ellos piden que deban ser consultados. ¿Qué quiero yo preguntar? Si es que Pedro Sánchez, al final de su camino para llegar a la Moncloa,
¿necesita el visto bueno de estas personas, de su partido? Pedro Sánchez, el Partido Socialista es un partido que aquí llamamos federal, es decir, que las decisiones no son centralizadas, no son personalistas. Pedro Sánchez no puede tomar cualquier decisión, necesita el apoyo no individual de los varones, necesita el apoyo de un órgano que es el Comité Federal del partido, que los reúne a todos y que debe aprobar las líneas maestras de la política que lleva el partido. Por tanto, Pedro Sánchez es perfectamente consciente de que necesita el apoyo de su partido, un apoyo mayoritario y contundente. De momento ha obtenido esa carta blanca para iniciar conversaciones. Pedro Sánchez no puede llegar a la presidencia del Gobierno de España bajo cualquier condición, bajo condiciones que no pueda aceptar el partido, ¿no? Y bueno, ese es el juego de la política, tratar de conseguir un objetivo legítimo como es la presidencia del Gobierno, pero por supuesto atendiendo a los requisitos de qué es el Partido Socialista, que es un partido de gobierno tradicional, ha gobernado más de la mitad de la democracia española, y que es un partido socialdemócrata de corte progresista que no puede aceptar condicionantes extremos bajo ningún punto de vista, ¿no? Luis, desde los estudios centrales quieren hacerle distintas preguntas. Señor Luis, un buen día, ya buena tarde para usted. Preguntarle, más allá de lo que estaba planteando usted, de las diferencias que son conocidas que ha generado esta negociación entre el PSOE y el Podemos dentro de la interna del partido PSOE, preguntarle qué riesgos podría tener para la política española, para el futuro de la democracia española, un posible pacto como sucedió en Portugal. Lo veíamos, Pedro Sánchez viajó días atrás a Portugal para asesorarse con el actual primer ministro y en Portugal sucedió así. Ganó la derecha las elecciones y la izquierda se unió para formar gobierno y hoy en día está en el poder. ¿Qué podría pasar si en España sucede esto, tomando en cuenta que en realidad quienes ganaron las elecciones el 20 de diciembre fue el PP? Sí, claro, tanto en Portugal como en España como en toda Europa tenemos sistemas parlamentarios, no sistemas presidenciales. Por tanto, lo que no se puede decir es que en Portugal o en España haya ganado la derecha. Eso no es cierto. En España ha ganado las elecciones el Partido Popular, pero la izquierda en este momento tiene mayoría parlamentaria. La izquierda tiene el derecho constitucionalmente reconocido, tiene el derecho de negociar una posible alianza que, insisto, puede ser de gobierno, pero puede ser también solo de investidura. Es decir, puede ser, nos ponemos de acuerdo en unas bases y yo te dejo que tú gobiernes. Yo, francamente, creo que si las concesiones que hace el Partido Socialista no son extremas, y no lo van a ser, yo conozco al Partido Socialista como es natural desde hace mucho tiempo, y el Partido Socialista nunca ha sido un partido extremista, ni muchísimo menos, y por tanto no va a aceptar exigencias extremas. Yo no creo que haya que tenerle miedo a un acuerdo de investidura. En España, más de la mitad de la democracia ha sido con gobiernos en minoría, con gobiernos que han necesitado el apoyo de otras fuerzas políticas en el Parlamento. Lo que es inédito es que por primera vez el partido más votado no gobierne, eso es cierto. Pero estamos en un sistema parlamentario en el que las alianzas son posibles y en ese sentido no hay que tenerle miedo a una alianza progresista en España. Otra cosa es en qué condiciones se produzca, pero eso todavía no lo sabemos. Ahora, señora Arroyo, Mariano Rajoy, él no quiere tirar la toalla, debería retirarse quizás de la carrera, lo cual significa no presentarse ante los diputados al Congreso, no presentar su candidatura, que quizás vaya otra persona del PP permitiría formar gobierno. ¿Qué opina usted? Y yo creo que en este momento es pura intuición, no hablo por boca oficial de nadie, por supuesto, pero creo que en este momento el que tiene un verdadero problema en España es el PP, es el Partido Popular, no solo Mariano Rajoy. Yo creo que por mucho que pusieran a otro candidato, la situación estaría bloqueada igual. Otra cosa es que Pedro Sánchez no consiga formar gobierno, haya elecciones, porque así lo establece también la Constitución, haya por tanto nuevas elecciones, y en ese caso sí es posible que los dos grandes partidos, PSOE, PP o alguno de los dos, se vea obligado a cambiar de candidato, ¿no? Eso sí podría suceder, pero en este momento a mí me cuesta creer que Mariano Rajoy tire la toalla. Yo creo que Mariano Rajoy lo vamos a ver subido a la tribuna del Congreso tratando de defender su gestión y tratando de defender su candidatura, y que lo va a hacer él en primera persona, y incluso aunque crea que no va a conseguir los apoyos necesarios. Pero todo está abierto en realidad. Él podría renunciar
podría proponer a otra persona, incluso el rey podría proponer a una tercera persona, cosa que a mí me parece inverosímil, porque en España, aunque sea una monarquía, todo el mundo sabe que es una monarquía parlamentaria. Aquí quien manda son los partidos, por supuesto, que tienen representación parlamentaria. Pero en fin, todo está abierto. Vivimos en una permanente incertidumbre, porque esta situación nunca se ha dado en la democracia española. Listo, Luis, muy amable, gracias. Fueron las palabras, amigos televidentes de la mañana, de Luis Arroyo, experto en comunicación política y experto en campañas electorales. Este es el informe. Sigan ustedes con más aquí en la mañana de NTN 24.